Ahora sí. Bueno, comentábamos entonces que para vincular, de acuerdo al artículo 316 a una persona, que el efecto es que continúe la investigación con la medida cautelar interpuesta, el artículo 316 en su fracción tercera dice que de los antecedentes que el Ministerio Público haya incorporado como vía de datos de prueba, se desprenda que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Como ustedes han visto, se acredita o se acreditó, y ahorita lo van a escuchar de la juez, pues que no existe ese hecho. Porque en la fecha, día y hora que señala la señora que fue agredida o violentada por la persona del imputado, pues se demostró con prueba fehaciente que no fue desacreditada por la fiscalía ni por la asesoría jurídica, que no existe tal hecho. Ya lo demás ni siquiera es necesario pasar a ver si lo cometió o no, porque al no existir un hecho, pues es imposible que alguien haya participado. Ahora bien, dice aquí la ley, se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponer. Les decía yo, les comentaba que para poderte llevar a una persona libre en una no vinculación a proceso, no basta con meter la duda. La duda razonable es un instituto de la sentencia. Cuando en la sentencia hay duda, pues ahí sí te lo llevas, como lo hemos visto en otras clases. Para que tú te lo lleves en una no vinculación, y más en un delito tan grave como es la violencia familiar, y todavía de pilón teniendo como juez a una mujer, en una época que pues está tan en boga, y qué bueno, no tengo nada contra eso, qué bueno. Los derechos de género de las mujeres, qué bueno, ¿verdad? Pues es muy difícil. De tal manera que solamente te lo puedes llevar si acreditas pues la inocencia de la persona. Y esto solamente se da demostrando que es mentira lo que dijo la parte victimal, ¿no? La parte que acusa. Vamos a ver entonces ahora, el día de hoy, la resolución y la vamos a ir comparando con lo que establece nuestro Código Nacional en cuanto al tema de valoración, la valoración conjunta, las máximas de la experiencia, todo esto cómo lo va concatenando la juez para dictar esta determinación. Ayer vimos el alegato de cierre tanto del Ministerio Público como de la defensa, pues sí, bastante enconoso, bastante cerrado, y hoy vamos a ver, pues si se vincula o no. Corre video y vamos platicando sobre la marcha. Siendo las 20 horas con un minuto, de grabación. Bien, gracias. Buenas noches. Una vez transcurrido el receso ordenado por esta encendido, continuamos con el desahogo de esta audiencia y voy a proceder. El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. A proceso. Siendo las 20 horas con un minuto, de grabación. Bien, gracias. Buenas noches. Una vez transcurrido el receso ordenado por esta juzgadora, continuamos con el desahogo de esta audiencia y voy a proceder a emitir la resolución a solicitud de vinculación a proceso que solicitó el Ministerio Público. Esto en la causa. Se ha dicho que la vinculación a proceso requiere un estándar probatorio muy bajo. Basta con que se acredite, y por ahí la jurisprudencia lo reiteró, que no es necesario que se acrediten todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, sino simplemente que haya una conducta y que esta conducta encuadre en una descripción típica para que se vincule a una persona, siendo a nivel de probabilidad su participación. Pero acuérdense ustedes que está de por medio la libertad. La libertad es un derecho humano, así como los derechos de la víctima, también el derecho de libertad y el derecho de no molestia, porque aunque una persona imputada no quedase privada de su libertad, el tener una carga de un proceso penal, pues a cualquiera nos va a afectar en nuestra vida diaria. Por lo tanto, eso del estándar bajo, pues es un corrillo que se ha dicho por ahí, pero no es tan bajo, no es tan bajo. Lo que pasa es que por cuestiones políticas muchas veces se le vincula a la gente, y ustedes lo han vivido.
Desgraciadamente, cuando uno quiere que los vinculen, los liberan, y cuando uno quiere que no los vinculen, los apresan, o al menos esa es la impresión que tenemos. Pero en el caso de la vinculación, pues prácticamente en este caso que vamos a ver, es una sentencia interlocutoria, porque ya hubo producción de prueba, el medio de prueba se desahogó, ya hubo prueba. Entonces la juez ya está a nivel de prueba y tiene que explicar y fundamentar. Bajo los principios de la lógica, que ahorita les voy a mencionar cuáles son, que están precisamente pues en nuestras tesis de la Suprema Corte, y que yo los he platicado, creo, con ustedes cuando hablamos de argumentación, pero ahorita se las voy a mostrar. Permítanme un segundo, lo tengo en el tema de argumentación. Vimos lo que era el silogismo, pero en el tema de argumentación hay 4 principios fundamentales que son filosóficos y que muchos piensan que no tiene que ver la filosofía con el derecho, pero claro que sí, tiene muchísimo que ver. Primer principio, bueno, lo voy a poner gráficamente para que los podamos visualizar. Un segundo, los ubico nada más aquí en la presentación. Esto se ve en argumentación, porque precisamente ahorita la juez tiene que argumentar. Si va a vincular o no va a vincular, eso tiene que estar sustentado y justificado, fundado, motivado silogísticamente. La no contradicción. Aquí ella tiene que decidir, porque hay una contradicción entre el Ministerio Público que dice que debe vincular y la defensa que dice que no se debe vincular. O sea, hay 2 argumentos contrarios, por ello ella tiene que decidir quién está diciendo la verdad y quién está diciendo una falsedad. Y eso no es por la manera en la que hables y manotees, ¿no? Eso es por la prueba. La prueba en todos los procesos familiares, civiles, mercantiles. Los juicios, es importante el argumento y todo, pero se van a ganar con pruebas. Los juicios se ganan con pruebas. En las apelaciones te van a revisar la prueba, en el amparo te van a revisar la prueba. Es lo que te va a llevar a ganar. Que tu argumento esté respaldado con una garantía. Esa garantía es la prueba. El otro principio del razonamiento jurídico es el tercio excluso. Tercio excluso es cuando no hay contradicción si las proposiciones son ambas falsas o verdaderas. Ahorita el juez como tercero va a excluir alguna de las propuestas o alguna de las pretensiones y se va a decantar por una sola de ellas. Pero nos tiene que decir por qué una es falsa y la otra es verdadera. Principio de identidad. No se puede cambiar una cosa por otra. En realidad, ese día ocurrió el hecho que vimos o no ocurrió. Y el principio de razón suficiente. Nada es sin razón. Nada es sin razón para que lo sea. Todo tiene una razón o la debe de tener. Y entonces ahorita la juez tiene que justificar la razón de lo que va a decidir. Aquí la Suprema Corte utiliza estos 4 principios precisamente en esta tesis que pongo a la vista de ustedes y que es la de, se las voy a mandar, 2.024.143. Las reglas de la sana crítica por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, pero esto aplica pues a cualquier valoración que se hace, ¿no? Como les decía yo, pues prácticamente hubo un mini juicio. Se tiene que expresar cuál es el postulado lógico o máxima de la experiencia o conocimiento científico que sustenta la perspectiva para que se pueda motivar una determinación. Si se fijan ustedes, y dice que el tribunal colegiado determina que cuando en una audiencia se verbaliza el fallo, se debe de expresar la valoración de los elementos de juicio con los que se apoyan. Ahorita la juez nos va a decir qué valor le da, realmente va a enjuiciar a la prueba conforme a la sana crítica, las máximas de la experiencia, porque
va a dejar o preso o libre a una persona por violencia familiar. Y para ello tiene que utilizar las máximas de la experiencia, que como vemos aquí, son las reglas de la lógica. Y las reglas de la lógica aquí las tenemos. Principio de identidad, no contradicción, tercero excluso o razón suficiente. Es decir, tiene que explicar de cuál de esas máximas o cuál método utilizó para llegar a ese conocimiento. Y eso lo va haciendo cuando va revisando cada una de las pruebas, incluyendo la psicología del testimonio, si les va a creer o no. En este caso, pues no hay testigos, solamente está el dicho de la víctima y el dicho del imputado, una declaración del imputado. Entonces, pues vamos a ver. Entonces, todo esto ahorita lo van a poder ya ubicar, cuando la juez empiece a hacer la valoración. 245, diagonal 2021, y lo hago en los siguientes términos. Primero, señala el artículo 19 constitucional: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición. El argumento para una vinculación es deductivo. ¿Qué es deductivo? Vamos a ir de lo general a lo particular. Va a ser una premisa general. El fundamento de la vinculación es el artículo 19. Ninguna detención podrá exceder del término que marca la Constitución sin que se justifique por un juez. Y luego poco a poco va a ir bajando a todos los elementos hasta llegar a prueba por prueba para acreditar si existe la probabilidad a nivel de probabilidad, ¿no?, de la participación de esta persona en un hecho. Entonces va bajando desde la Constitución, método deductivo. Sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Segundo, competencia. De conformidad con los artículos 45, fracción 15ª, 56, fracción 6ª y 62, fracción 4ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación a los artículos 20, fracción 1ª, 133, fracción 1ª y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta juzgadora resulta competente para resolver la solicitud de vinculación a proceso que formuló el Ministerio Público en la audiencia inicial. Esto en razón de que los hechos se han calificado de manera preliminar como el delito de violencia familiar equiparada, mismos que ocurrieron dentro del perímetro jurisdiccional del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo Hidalgo, con lo que se actualizan los criterios de territorio, grado y materia. Respecto a los datos personales del imputado, ha solicitado que queden reservados, por lo que se tomarán en cuenta los que proporcionó al inicio de la audiencia inicial. Cuarto, análisis del requisito de procedibilidad. Los hechos que nos ocupan, que de manera preliminar se calificaron como delito de violencia familiar equiparada, previsto por la correlación de los artículos 243 bis, 243 ter, fracción primera, 243 cuater, fracciones segunda y tercera, todos del Código Penal vigente en el Estado. Este es el elemento jurídico de la teoría del caso, porque aquí hay teoría del caso, aunque no sea un juicio. Vamos a ver el hecho, vamos a ver el fundamento y vamos a ver la prueba, para ver si de la conclusión, si vincula o no. Por regla general, se trata de un delito que se persigue por querella de parte. Y en este caso, Paola León Ramírez se presenta presenta escrito de querella ante el Ministerio Público el 9 de junio del año 2020, siendo que la señora Paola León Ramírez resulta ser la víctima directa, porque es quien resiente el daño causado a su bien jurídico tutelado, que es el derecho que tiene la mujer a vivir una vida libre de violencia, y por lo tanto está legitimada para presentar la querella por hechos que considera delictuosos, para que el Ministerio Público investigue en términos del artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, se debe de destacar que en el caso concreto, el Ministerio Público manifestó
que cuenta con un oficio de fecha 2 de agosto del año 2021 firmado por una agente del Ministerio Público diversa, en el cual le informa que respecto de otra carpeta de investigación que se cuenta con un antecedente, el cual es el 18-2019-3747, del cual se desprende que el inicio de esa carpeta de investigación es del 28 de noviembre de 2019 por el delito de violencia familiar, en donde aparece la víctima Paola León Ramírez y el imputado Guillermo Campillo García, y el estatus de esa carpeta de investigación es que está en investigación complementaria. Este dato de prueba genera convicción en esta juzgadora y permite acreditar en este momento que hay un antecedente documentado de una denuncia de violencia familiar cometida por el mismo agresor en contra de la misma víctima, lo que actualiza lo dispuesto por el artículo 243, quintus, fracción séptima del Código Penal vigente en el Estado. En consecuencia, en el caso específico, los hechos de esta carpeta de investigación 18-2020-1460, que ha dado origen a esta causa penal 245 diagonal del 2021, es un delito que se persigue de oficio y que con la simple comunicación de cualquier persona ante el Ministerio Público basta para que éste proceda a la investigación de los mismos en términos del numeral 221, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí hay algunas figuras que casi no se estudian, casi no se tocan en los cursos, pero yo sí quiero que ustedes las conozcan, porque devienen mucho del derecho civil. Son estas dos que les voy a comentar: la acumulación y la separación de procesos. Estas dos figuras, precisamente como su nombre lo indica, sirven para juntar dos causas penales en una sola, o para separar una causa penal en varias. ¿Cuál es el fundamento o por qué existe esta figura? Esta figura existe porque llega a haber casos en que se da lo que se conoce como el concurso de delitos. El concurso de delitos, que es una cuestión sustantiva que le encontramos en los códigos penales, puede ser de dos tipos: el llamado concurso real y el llamado concurso ideal. En el concurso real de delitos es cuando una persona comete distintos delitos en distintos momentos contra distintas personas. Por ejemplo, hoy robo, mañana mato, pasado violo, después secuestro. Ahí hay un concurso real y se me deberá de seguir un juicio por cada delito que yo haya cometido, porque son distintos momentos, son distintos delitos y muy probablemente distintas víctimas. Y entonces ahí lo que se tendría que hacer, si todos esos delitos me los están llevando en un solo asunto, se tienen que separar los procesos, porque pues no es lo mismo, ¿verdad? Son cosas distintas. Cada hecho es necesario que sea juzgado de manera independiente, porque son hechos independientes y autónomos. Sin embargo, existe el concurso ideal, donde con una sola conducta, se pueden violar pluralidad de disposiciones, generalmente contra una misma víctima, en un mismo momento, en un solo hecho. Ejemplo de esto, pues, es, por ejemplo, un choque, ¿no? Un choque donde yo a lo mejor produzco daño en los bienes, destruyo por ahí un objeto, lesiono a una persona y con ese mismo golpe mato a otra. Entonces ahí vamos a tener lesiones, homicidio y daño en los bienes, más lo que resulte, ¿no? Pero todo eso proviene de un mismo acontecimiento, de una sola conducta, de un mismo hecho, de un choque, que debe de llevarse todos esos delitos en una sola causa. Y que entonces a veces, por alguna situación, se desglosan y me tramitan uno por otro, en fin, ¿no? Y entonces en esos casos se debe de promover la acumulación. ¿Por qué? Bueno, yo como abogado me conviene la acumulación porque cuando se trata de concurso ideal, hay un descuento, hay un atenuante, porque yo solo desplegué una conducta, entonces no es justo que me sumen las penas, sino que hay por ahí un descuento en los códigos penales en el caso del delito ideal. En el caso del delito real, ahí sí no.
Ahí sí me van a poner 10 años por la violación, 5 años por el robo y 30 por el secuestro. Y son sumatorias, no corren al mismo tiempo. Primero pago una y terminando la otra y terminando la otra. Las ejecuciones no son simultáneas. Sin embargo, en el caso segundo, donde hay concurso ideal, ahí me van a dictar una sola pena. Y sobre esa pena voy a purgar, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta delitos, y por eso viene al caso, delitos como los delitos continuados o continuos, que es el caso que estamos viendo ahorita, porque la violencia, aunque se materializó un día y una hora, en la imputación juntaron otra carpeta y juntaron hechos donde se supone que el señor viene desplegando sistemáticamente una violencia en contra de la mujer que es continuada, que no es en una sola ocasión. Y entonces, precisamente, se considera, y el Ministerio Público ejerció la acumulación de causas, porque considera que son hechos contra la misma víctima, el mismo delito, y por eso los acumuló, para evitar sentencias contradictorias. Por eso el principio que regula la acumulación o separación de procesos se llama continencia de la causa. Porque imagínense ustedes, si hay 2 carpetas y va a haber 2 juicios, es doble gasto, va contra la economía procesal, contra las reglas de juzgamiento, pero además, todavía peor, puede ser que en una sentencia se le condene y en otra se le absuelva, y eso sería absurdo porque existen son los mismos hechos, ¿no? Entonces, eso es importante y queda contemplada y explicada esa figura. Y ustedes como abogados pueden solicitar la una o la otra, la que más les convenga. El delito ideal nos conviene porque no le van a poner penas autónomas, sino las van a sumar y van a ser la del delito menor generalmente, la del delito mayor es la que absorbe a las demás, generalmente dependiendo del código penal de cada entidad. Y en el otro caso no, en el otro caso se las van a sumar. En caso de concurso real, se suman las penas. Imagínense ustedes si vamos a sancionar la violencia familiar y esta señora está señalando mínimo 5 eventos, entonces imagínense 5 más 5 más 5, pues este señor va a salir con cadena perpetua. Entonces es un delito contra la misma víctima, mismo tipo de delito, misma pasión, entonces estamos ante un hecho continuado. Quinto, señala el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales que para dictar un auto de vinculación a proceso se deben de colmar los siguientes requisitos. A, que se haya formulado imputación. La imputación se formuló en la audiencia inicial al señor Guillermo Campillo García. B, que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Esa oportunidad también se le dio. Y en la audiencia inicial manifestó que no deseaba declarar y en esta audiencia, haciendo uso de su derecho, decidió declarar estando previamente asesorado por su defensa. Los siguientes 2 requisitos merecen estudio aparte y son los siguientes. C, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Y D, que no. Indicios razonables quiere decir que sea razonablemente probable que se hayan cometido. Por ejemplo, no es razonable que un extraterrestre me haya secuestrado, ¿no? Que me haya robado un extraterrestre mi coche, ¿no? Eso es irracional, ¿no? Que yo mismo me haya dado un balazo en el corazón y después me haya dado otro en la cabeza o viceversa, ¿no? Son cosas irracionales, ¿no? Indicio razonable es algo que pueda haber ocurrido a nivel de probabilidad, que sea posible, que no vaya contra las reglas de la lógica ni contra las reglas de la física. Actualice una causa de extinción de la acción penal o es cliente del delito. Sexto, en relación al delito de violencia familiar equiparada, de acuerdo a la calificación jurídica preliminar que el Ministerio Público le asignó,
se encuentra previsto y sancionado por la correlación de los artículos 243 bis, 243 ter, fracción primera, 243 cuarta, fracciones segunda y tercera, todas del Código Penal vigente en el Estado. Ahora, perdón, voy a tomar un poquito de agua. En la formulación de imputación, el Ministerio Público se hizo cargo de 3 hechos diferentes que fueron identificados como los hechos acontecidos el 27 de agosto del año 2019, los hechos acontecidos desde el mes de marzo de 2020 y el hecho del 6 de junio del año 2020, por lo que voy a analizar por separado para que quede bien claro. 3 momentos distintos de violencia. 27 de agosto, que fue el día en el que se supone que le saca la pistola, la amenaza. Hechos de marzo, donde se supone que todos los sábados la iba a visitar y le producía violencia familiar. Y el 6 de junio, que es la carpeta que se acumuló, donde también se ejercieron hechos de violencia según la señora. Bueno, entonces me hago cargo. Acuérdense ustedes que todo lo que rige el proceso es el hecho, artículo 19 de la Constitución. El hecho con apariencia de delito, que por cierto es inmutable, ya lo platicamos, que es uno de los principios fundamentales. Vamos a escuchar entonces. En primer lugar, de los hechos ocurridos el día 27 de agosto del año 2019. La víctima, Paola León Ramírez, en el escrito de querella de fecha 9 de junio del año 2020, y el Ministerio Público hizo mención de 2 ampliaciones de entrevista de 12 de junio de 2025 y 15 de julio del 2021, y no separó qué dijo en cada entrevista. Pero bueno, se advierte que la víctima dijo que en el año 2015 inició una relación sentimental con Guillermo Campillo García, que procrearon a una menor de iniciales APCL. Eso no es el hecho, esos son antecedentes de la relación familiar, no es el hecho delictivo en sí mismo, pero como decíamos, se presentó una denuncia por escrito, como si fuese una demanda, y ahí viene relatado como lo está diciendo la juez. Que vivieron en el domicilio ubicado en Mesón de Doña Antonia 101, Colonia La Morena, en Tulancingo de Bravo Hidalgo, y que cuando Guillermo Campillo García le pidió prestado su vehículo fue el 4 de febrero de 2018, que fue el mismo día que él la corrió de la casa de Mesón de Doña Antonia 101, que lo hizo porque él le dijo que iba a vender el suyo, o sea, su carro, y que se iba a quedar sin carro, y para no tener dificultades y poderse ir tranquila del domicilio, ella accedió a prestarle el vehículo. Que la víctima, vía telefónica, el 27 de agosto del año 2019, le pidió a Guillermo que le regresara su vehículo porque lo iba a ocupar, ya que se iba a cambiar de domicilio en la colonia Medias Tierras y le era necesario para poder trasladarse con su hija. Que Guillermo le dijo: a ver, hija de tu puta madre, el carro solo que me lo quites legalmente y sabes que yo te lo demuestro, manipulo a las autoridades a mi antojo. Ese es un hecho de violencia económica que pues merece, digamos que, un análisis. Aquí mismo se va a resolver, pero bueno, ahorita lo platicamos, ¿no? Que el señor le quita la camioneta y que era de ella, en fin. Que el vehículo se trata de un vehículo marca Volkswagen tipo Golf 1.4 TSI, modelo 2017, color rojo tornado. Dan el número de serie y el número de motor, con placas HMA 1804, y que en fecha 18 de mayo de 2020 se realizó un contrato de compra-venta, que se realizó el cambio de propietario a nombre del señor Guillermo Campillo García, y que lo anterior se puede acreditar con el informe de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Hidalgo, de fecha 26 de enero del año 2021, en la cual obra carta responsiva y el expediente de dicho vehículo. También refirió la víctima respecto a estos hechos que la factura de origen del vehículo está a nombre de ella, Paola León Ramírez, y que fue expedida el 17 de junio del año 2017. Esto por lo que hace a los hechos del 27 de agosto del año 2019. En efecto, cuando la víctima declara, partimos del principio de buena fe establecido en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, que hace referencia a que pues las autoridades debemos dar credibilidad al dicho de la víctima.
Sí, uno de los aspectos de las cuestiones de género, sobre todo en violencia familiar y delitos sexuales, es la especial relevancia de que se trata de delitos a veces que se cometen ocultos y por lo tanto es difícil que haya testigos. Y entonces hay jurisprudencias y tesis que dice que en estos casos tiene especial relevancia el dicho de la víctima. Siempre y cuando no existan pruebas objetivas, evidentes y fehacientes de que la víctima miente, que este es el caso. Por eso aquí si nos fuéramos por una defensa pasiva, donde solamente atacamos el dicho de la señora y todo esto, seguramente lo hubieran vinculado. Por eso aquí sí es necesario una defensa activa, porque además tenemos las pruebas para acreditar activamente que ese hecho no ocurrió. Y que se presume la buena fe de la víctima, lo que se enlaza con el principio de no criminalización, en el sentido de que las autoridades no debemos agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. Y eso se desprende pues de la Ley General de Víctimas. Digo que no está diciendo nada, no está diciendo mentiras la juez, no la podemos tachar de eso, ¿verdad? Los principios que corren a favor de las víctimas, ¿sí? Estos principios que están en el artículo 5º y que hay que conocer esta ley, hay que tenerla siempre en mente, ¿verdad? La víctima pues tiene dignidad, es un derecho humano. Acaba de decir la juez, buena fe. Se presume, las autoridades presumirán la buena fe de la víctima. Pero esta presunción es una presunción juris tantum, o sea, que admite prueba en contrario. Sí, se va a presumir la buena fe, ¿verdad? Se va a hacer un enfoque diferencial y especializado, ¿sí? No se le va a discriminar, se va a tomar en cuenta el interés superior de la niña, la máxima protección. Toda la autoridad debe velar por la aplicación más amplia de las medidas de protección, dignidad y seguridad y los demás derechos de las víctimas y de violaciones a derechos humanos. Pero el tema aquí es, ¿y si no ha habido violaciones? ¿Y si no ha habido delito? ¿De qué la vas a proteger? Al contrario, ¿verdad? Al contrario. Hay que proteger al que está siendo criminalizado injustamente. Porque en este caso, pues resulta que se voltean los papeles, ¿verdad? Después se voltean los papeles cuando eres víctima de una acusación falsa. Y la víctima, pues ahora es víctima de una falsedad de declaraciones. Pero todavía no llegamos a eso. Sin embargo, todas estas presunciones, repito, que favorecen a la víctima, sumadas a las de la ley para la protección o el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley también de carácter federal, todo eso se derrumba cuando tienes pruebas evidentes y fehacientes de que en este caso, la víctima no miente. Sin embargo, el dicho de la víctima, para que pueda adquirir valor, debe de estar concatenado y vinculado con otros medios de prueba que lo sustenten y que corroboren su dicho. Ahí está. Sin embargo, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, la no contradicción, la razón suficiente, el tercio excluso, nos dicen que para yo creer, pues tengo que ver, ¿no? Ustedes tuvieron la confianza, por ejemplo, de, sin conocerme, creerle a la maestra, que fue mi alumna, ¿verdad? La maestra Lupita, y creerle, pues el maestro es bueno, el maestro. Pero no basta con lo que les diga la maestra Lupita, ¿no? Ustedes entraron a clase y dijeron sí o no, ¿verdad? Y el hecho es que están aquí porque, bueno, hay pruebas, ¿no? Las pruebas son las clases y que hemos desarrollado una buena sinergia, en fin. No basta lo que uno diga, basta lo que uno hace, lo que obra en las pruebas. Y esto es importante y no lo puedo pasar por alto en razón de lo siguiente.
En relación, insisto, a los hechos del 27 de agosto del año 2021, hay una afirmación de que el vehículo motivo de la querella de la señora Paola León Ramírez, que ya dije que es un delito que se persigue de oficio, se refiere por parte del Ministerio Público que el vehículo Golf Rojo Tornado, modelo 2017, marca Volkswagen, está a nombre de Paola León Ramírez, que la factura fue expedida el día 17 de junio del año 2017. Ante esa afirmación, se tiene que acreditar esto. Y la propiedad de un bien mueble, como lo es un vehículo, se puede acreditar con los documentos. En este caso, no hay una factura que acredite que efectivamente la señora Paola León Ramírez es la propietaria de este vehículo. El Ministerio Público, en la intervención que hace en esta audiencia al contestar el argumento de la defensa, señala que no puede acreditar la propiedad del vehículo y que desde la primera intervención en la audiencia inicial había hablado de la factura. Yo, revisando mis notas que tomé, la única información que el Ministerio Público da de la factura es esta, que la factura de origen del vehículo está a nombre de Paola León Ramírez y que fue expedida el día 17 de junio de 2017. Pero en los datos de prueba que el Ministerio Público hizo mención y que argumentó para sustentar su solicitud de vinculación a proceso, en ningún momento me hablaron que en la carpeta de investigación existiera la factura original o una factura en copia auténtica que les hubiera expedido la distribuidora de donde se compró el vehículo, o que tuvieran una carta factura y que esa carta factura efectivamente estuviera en nombre de la señora. Ahora, me señalan que el día 18 de mayo del año 2020, el señor Guillermo Campillo García realizó un contrato de compraventa, para lo cual hacen referencia que se cuenta que se hizo una solicitud de búsqueda en el Sistema de Información Nacional en cuanto al padrón del vehículo mencionado y que da como resultado que dicho vehículo actualmente se encuentra al nombre de Guillermo Campillo García. Pero en esta información no me dicen quién es el propietario anterior de ese vehículo. Luego, me hablan de que hay un acto de investigación realizado por Héctor Álvarez Holguín, de fecha 12 de octubre del año 2020. Él es policía de investigación y refiere que se constituyó en el domicilio Mesón de Doña Antonia, número 101, Colonia La Morena, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que fue atendido por quien dijo llamarse Guillermo Campillo García, que le solicitó que le mostrara el vehículo referido para una inspección judicial y que Guillermo le dijo que ya no tiene consigo dicho vehículo, ya que lo vendió. Y estoy buscando. Ahora, en esta audiencia escuchamos lo siguiente por parte del asesor jurídico, que hay un oficio que contiene el informe del director de recaudación, en donde existe una responsiva del vehículo Volkswagen Golf 2017 color rojo tornado, me da el número de serie, que es de fecha 18 de mayo del año 2020, en donde hay un contrato que es de fecha 18 de mayo de 2020, y que supuestamente vende el vehículo a Guillermo Campillo, y como vendedor aparece Griselda García Alarcón, como comprador Guillermo Campillo García, y que ambos proporcionan el mismo domicilio. Y aquí tenemos, dijo, no hay manera de acreditar la propiedad del vehículo a favor de la víctima. Lo regresar. Ahora, otro dato importante, ¿con quién estaba la señora Paola cuando hace esa llamada? Si las personas que estaban escucharon lo que ella le dijo y lo que el señor Guillermo Campillo le respondió. Nos vamos a brincar tantito el tema de la camioneta y eso, porque ese vehículo implica la violencia económica. Vámonos a lo que vimos nosotros, lo que más nos interesa, que es la violencia que se sigue de oficio. Aquí queda, pues, abierto totalmente y sin sustento esta manifestación de la señora. Ahora, igualmente cobra relevancia en este caso específico
los argumentos de la defensa respecto a las entrevistas recabadas para sustentar este hecho. Aguas, acuérdense que nos han dicho, no, que el sistema es desformalizado, que no hay formalidad. Chihuahua, ¿cómo no? Ya vimos ayer que sí. Escuchen esto. Cargo de María Antonieta Ramírez Cabrera y Luis Fernando León Ramírez. Por lo que hace María Antonieta Ramírez Cabrera, de acuerdo a lo que se dijo en esta declaración, ella no le constan esos hechos. Ella se entera por voz de Paola León Ramírez. Por lo que hace Luis Fernando León Ramírez, refiere que él estaba cuando la señora le llamó por teléfono al señor Guillermo para que le regresara su carro, pero no dice en dónde estaba, no dice cómo fue que le escuchó, si estaba el altavoz, si estaba oyendo junto a la señora, o sea, no sabemos esas circunstancias porque es muy ambigua la declaración. Y aparte del que le falta las formalidades que marca la ley, aparte son testigos de oídas, testigos ambiguos, que no señalan con precisión, solo dicen que oyeron, etcétera. Y lo más importante de esto es que, como bien lo hizo ver la defensa, estas declaraciones de María Antonieta Ramírez Cabrera y Luis Fernando León Ramírez no cumplen con los requisitos que se establecen en el artículo 217, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, aprendimos muchas cosas en estos días. Cuando ustedes, como defensores, recaben entrevistas en su labor investigadora, porque eso ustedes tienen la obligación de recabar medios y datos de prueba, y también en la complementaria, porque en la complementaria también se recaban entrevistas para después exhibirlos en el descubrimiento probatorio. Acuérdense ustedes que si a la persona nos la llegaran a vincular, vamos a tener un periodo complementario donde también se van a realizar más actos de investigación, y todos los actos de investigación, de acuerdo al artículo 217, de que se vincula y se cierra la investigación, ustedes también como defensores van a tener que realizar actos de investigación que se deben de ceñir a los aspectos formales del 217. Y que además después serán descubiertos de manera probatoria, y que incluso en la audiencia intermedia te pueden solicitar la exclusión porque no viene con esos requisitos mínimos, ¿no? Firma, nombre, identificaciones. El que no seas fiscal no quiere decir que no deba de haber certeza en esos elementos probatorios. Donde se establece que el registro de cada actuación deberá contener por lo menos, y ya de ahí todo lo demás, la indicación de la fecha, la hora y de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido, así como identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y en su caso de sus resultados. De las intervenciones de las partes quedó de manifiesto que las declaraciones de María Antonieta Ramírez Cabrera y Luis Fernando León Ramírez no cumplen con esas formalidades expresamente señaladas en el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que también, de acuerdo a los argumentos que hizo valer la defensa, en términos de lo que señala el artículo 97, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece: los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado de acuerdo con lo señalado en este código. Y el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales se trajo del mundo del derecho civil, del mundo de Bonecase, de todos esos civilistas de teoría del proceso, Zamora, Nieto. Se trajo la teoría de las nulidades. Ustedes recuerdan que el acto jurídico básico es el contrato, y los contratos tienen una teoría, la teoría del acto jurídico, donde se habla de nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta es aquella que no se puede convalidar, por eso se llama absoluta, porque
le quita eficacia total al acto jurídico. Esa es la nulidad que está en el artículo 97, incluso en la exposición de motivos del Código Nacional, explica que se trajeron esa teoría del mundo del derecho civil. Por eso no hay que despreciar el conocimiento civil, porque de ahí parte todo el derecho. Y la segunda parte del artículo 97 es la nulidad relativa. La nulidad absoluta se da cuando se violan derechos humanos. Esto incluye la prueba ilícita del artículo 20 constitucional, apartado A, fracción novena. Cuando se realiza un acto de cualquier tipo, incluso probatorio, violando derechos humanos, como puede ser a través de la comisión de un delito o de un hecho ilícito, será nulo. Y esa nulidad no se puede convalidar y puede ser declarada de oficio en cualquier momento. Por el contrario, cuando hay una violación de formalidades, se puede sanear, pero en este caso ya no era el momento de sanear esas entrevistas, porque la defensa, el asesor jurídico también es un órgano técnico, que debió de haber previsto eso, ¿no? Se le solicitó la nulidad de manera fundada y motivada en la misma audiencia, artículo 98, por lo que no operó la convalidación de la que habla el artículo 100. Si yo no le hubiera hecho esa promoción, se hubieran convalidado. Si yo hubiera asumido una defensa simplemente pasiva y no hubiera atacado esas entrevistas, se hubiera convalidado de acuerdo al artículo 100, fracciones primera y segunda. Ahora, saneamiento no lo pudo sanear porque ya no era el momento procesal, como ocurre con los vicios en el escrito de contestación, donde existe un término para poderlo sanear. Por lo tanto, la jueza ahorita está declarando la nulidad de esos actos tal cual y se lo pedimos. Y esas declaraciones pues sustentan en gran parte los datos de prueba en los que viene basada la acusación, ¿no? La imputación. Defensa les hizo ver la falta de formalidades que cuentan estas declaraciones, puesto que no se estableció ni la fecha, hora ni lugar donde se tomaron y que mucho menos se cuenta con la identificación de las personas. En consecuencia, lo que procede es declarar la nulidad de las entrevistas tomadas a María Antonieta Ramírez Cabrera y Luis Fernando León Ramírez y por lo tanto no se toman en cuenta. De modo que tenemos que hasta el momento no se acredita la violencia patrimonial que fuera denunciada por la señora Paola León Ramírez en contra del señor Guillermo Campillo García respecto a los hechos de fecha 27 de agosto del año 2019. Y por lo que hace a la violencia psicológica que refiere la señora Paola, que ese mismo día le generó el señor Guillermo Campillo García, porque cuando ella le pidió el carro, él le dijo, a ver, hija de tu puta madre, el carro solo que me lo quites legalmente y sabes que yo te lo demuestro y manipulo a las autoridades a mi antojo, pues tenemos que es una declaración que tampoco se encuentra sustentada, porque si bien obra el dictamen en psicología, en donde habla que Paola León Ramírez posee indicadores de afectación emocional como ansiedad, tensión, inadecuación, y luego hay un informe de psicología de fecha 29 de julio del año 2020 por la misma perito en psicología Sonia Salcedo Nube, que refiere que Paola León Ramírez sí presenta indicadores de violencia familiar, en específico el indicador encontrado, que es el de ansiedad. Tenemos que... O sea, fíjense lo que platicábamos ayer. El dictamen pericial sí dice que la señora presenta ansiedad, indicadores de violencia. Pues será el sereno, como dice la Chimoltrufia. Será el sereno, pero será entonces de otro hecho. Porque por lo menos el hecho que ella dice, o el que está denunciando, no ocurrió. Establece que lo anterior es en relación a los hechos que... Ese es el problema que nos encontramos siempre con las periciales, ¿eh? Las periciales en este tipo de asuntos siempre van a decir que sí. Pero por eso tenemos que aprender a atacar periciales. Si ustedes desean que continuemos la semana que entra, vamos a ver una audiencia para atacar periciales. Ahí tenemos que asistirnos, si el asunto lo amerita y nuestro cliente tiene la capacidad,
de un asesor técnico, que está figura prevista en el Código Nacional, para que esté ahí con nosotros y nos diga o nos prepare antes de la audiencia el argumento para tirar las periciales, sobre todo las psicológicas. ¿Qué tipo de baterías usaron? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Por qué sí esto, por qué no el otro? Para que la juez se dé cuenta, porque los jueces no son especialistas y nada más se van a la pura conclusión, ¿no? Y en la conclusión dice, pues sí, sí tiene rasgos de violencia. Sí, puede ser, ¿no? ¿Qué tal si su papá la violentó de niña, no? Pero eso no es culpa de mi cliente. Quiere la víctima y dieron pauta a esta carpeta de investigación. Pero el punto central respecto al cual la víctima inicia la carpeta de investigación son hechos ocurridos el día 27 de agosto del año 2019, en que refiere que hubo violencia patrimonial por parte de Guillermo y que como consecuencia de ello hubo violencia psicológica, pero esto no está acreditado en este momento. Entonces, esta juzgadora estima que no se acredita en este momento que los hechos denunciados por la víctima Paola León Ramírez, ocurridos el 27 de agosto del año 2019, con los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, sean suficientes para que en este momento podamos establecer que se da el delito de violencia familiar previsto por el artículo 243 bis en relación al 243 ter fracción. Aunque el peritaje diga que sí, cuando en otras épocas en el sistema anterior, un peritaje de esa naturaleza era sentencia segura. Sentencia segura, pero ahora recuerden ustedes que dice la ley, artículo 256, que es una concatenación de todos los elementos probatorios. Entonces la juez dice, está bien, el perito dirá que hay violencia, pero no me acreditó que ese daño que tiene la señora o esa ansiedad provenga de ese hecho que le están imputando, que es sobre el cual estamos nosotros en este momento justipreciando, ¿no? Eso no lo acreditó el fiscal. Primera y 243 cuater fracción segunda y tercera del Código Penal vigente en el Estado. Y respecto a esos hechos, procede a dictar un auto de no vinculación a proceso, lo cual no impide que el Ministerio Público pueda continuar con la investigación y posteriormente formular una nueva imputación respecto a esos hechos. Ahora, respecto a los hechos. Ahora sí, respecto a la cuestión de violencia económica, dice, bueno, pues ahí no acreditaron nada. Entonces, pues, ahora vamos con el otro hecho, los hechos de marzo y junio, que son la violencia pura, ¿no? La de oficio. Por los cuales el Ministerio Público solicitó hizo la formulación de imputación y solicitó la vinculación. Tenemos dos. Los ocurridos, dice, desde el mes de marzo del 2020 que usted se ha presentado refiriéndose al señor Guillermo en el domicilio actual de la víctima, en Naranjo 2, Colonia Medias Tierras, municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y esto ha sido cada sábado, se presenta tocando y gritando que le abra, que le va a quitar a su hija. Escuchen el hecho, lo que narró la señora y que luego el Ministerio Público se desdijo. Que el señor se presentó todos los sábados de marzo, todos. ¿Cuáles son todos? Pues todos los 4 sábados de marzo, ¿no? Y que ahí ejercía violencia de la siguiente manera. Que entienda que él seguirá comprando a las autoridades con tal de apartarla de su lado, y los hechos ocurridos el 6 de junio del año 2020, en que se refiere que Guillermo Campillo acudió al domicilio de la víctima y de manera altanera comenzó a amenazarla diciéndole que le bajara de huevos o se la iba a cargar la chingada. Bueno, entonces, al respecto señalo lo siguiente. De la declaración de Paola León Ramírez, se advierte que el Ministerio Público proporcionó la siguiente información, que en el mes de marzo de 2020, Guillermo se ha presentado a su domicilio actual, el cual es calle Naranjo número 2,
Colonia Medias Tierras, municipio de Tulancingo de Brasil. Que con fecha tal se presentó el señor imputado a su domicilio tal. Vean la importancia nuevamente del hecho, la narrativa del hecho. Hidalgo, que lo hace cada sábado, que se presenta tocando y gritando que le abra, que va a quitarle a su hija, que entiende que él seguirá comprando a las autoridades con tal de apartarla de su lado. Delito de violencia continuado, por lo menos todo marzo, todos los sábados de marzo, que es el día que el señor va a hacer la visita. Y que el 6 de junio de 2020, Guillermo Campillo acudió de nueva cuenta a su domicilio, que ella abrió la puerta y Guillermo le dijo de manera altanera y grosera que le bajara de huevos o se la iba a cargar la chingada. Al respecto, tenemos lo siguiente. En esta audiencia se desahogaron como medios de prueba ofertados por la defensa la declaración del señor Guillermo Campillo García y la reproducción de 15 videos que obran en una USB que fue catalogada o identificada como marzo, así como vimos unas fotografías de captura de pantalla y también vimos otro video respecto a los hechos ocurridos el 6 de junio del año 2020. Y señalo lo siguiente. Y respecto a los hechos del 6 de junio, donde se supone que todos esos actos de marzo tienen un clímax, y ese clímax ocurre el 6 de junio, que todos vimos aquí, es el momento en el que la señora está saliendo de su casa, llega el imputado, y ocurre lo que todos vimos y escuchamos, sobre todo la juez. En todos esos videos, 15 que vimos, se alcanzaba a escuchar al inicio del video la fecha. Yo anoté el 3. ¿Vieron la importancia? ¿Se acuerdan que la juez quería, a petición de ella y después de los propios fiscales y asesores, quería que no se exhibieran todos los videos? Y nosotros nos opusimos y dijimos no. Si el Ministerio Público renuncia y acepta que ahí no hay violencia, sí nos desistimos de verlos, de desahogarlos. Pero si no lo hace, no, porque es necesario que su señoría lo vea, para que vea si hay actos de violencia. Entonces vean la importancia de tener cuidado de no desistirse de cosas que no. Porque ahorita ese es el material que está utilizando la juez para decir, pues yo no vi nada. Marzo, el jueves 5 de marzo, el 5 de marzo, el 6 de marzo, entre otras fechas que no son las fechas que anoté nada más. Bueno, en todos esos videos se alcanza a ver cómo el imputado habla que va a buscar a su hija, que va al domicilio de Medias Tierras, que llega al domicilio, que marca por teléfono. Se alcanza a ver en los videos que cuando marca el teléfono dice Paola León y se empieza a escuchar la llamada y en unas no le contestan o en unas entra la grabación que le dice el número marcado no está disponible. Entonces después se alcanza a ver que el señor se baja, se ve un domicilio pintado de color melón con un zaguán color café, toca el timbre, toca la puerta, y eso lo vimos todos. En ninguno de esos se advierte que el señor Guillermo Campillo García en esos videos haya llegado gritando, insultando a ninguna persona. Se ve que ni siquiera le abren la puerta. Y ven la importancia entre un dato de prueba y un medio de prueba. El dato de prueba simplemente es una referencia, y entonces la juez con un dato de prueba tiene menor margen de decisión. Si nada más hubiésemos presentado las capturas de pantalla donde la señora no le permite ver a la niña, no hubieran servido de nada, porque hubiera dicho la juez, esto lo único que me acredita es que la señora no le dejó ver a la niña, pero eso no nos compete aquí. Aquí estamos por un hecho de violencia. Era necesario entonces desahogar pruebas para que la juez viera que no existe el hecho. Por eso es bien importante pelear nuestros medios de prueba en la vinculación.
Esto permite establecer que no, Perdón, y también les decía yo, cuando ustedes estén las 48 horas que el sujeto está detenido, que nuestro cliente está detenido, pues no vamos a estar parados afuera de la agencia. Sí, vamos a hablar con la MP, vamos a ponernos a la orden, etcétera, etcétera, con el MP, pero no vamos a estar parados afuera esperando 48 horas a que lo claven. Nosotros nos tenemos que mover a conseguir elementos de prueba. Vamos al lugar donde ocurrieron los hechos, vamos a ver si hay cámaras, vamos a ver si hay semáforo, vamos a ver cómo era la visibilidad, vamos a ver si hay testigos. Vamos a movernos para poder, en esta duplicidad, pues defender, porque es el momento en el que podemos defender. En la etapa en la que está detenido con el Ministerio Público las 48 horas, ahí no se le puede defender. Porque incluso las pruebas que tú adjuntes no te las va a tomar en cuenta. Ya hemos visto que les vale gorro y ellos con pruebas y todo lo llevan a audiencia inicial. A menos que haya otro tipo de cuestiones que no son dignas de mencionarse en una clase, ¿verdad? Pero que sabemos, ustedes saben que pueden darse en esa primera situación, como puede ser un acuerdo reparatorio, sin que sea muy formal, ustedes saben a qué me refiero, pero fuera de eso, no hay que moverse a buscar elementos probatorios para ofrecerlos como medios. se acreditan las manifestaciones de la señora Paola León Ramírez en el sentido que dice que cada sábado se presenta tocando y gritando que le abra. Entre estos videos hay uno que dice que fue del sábado, ahí te encuentro la fecha. En uno de los videos se alcanza a escuchar que se tomó el sábado y dice el Ministerio Público, y sí, pero la señora dijo que todos los sábados y que no tomes en cuenta el video. Sin embargo, en ese caso específico, el Ministerio Público debió de precisar las fechas de esos sábados, porque es una circunstancia de tiempo para que el señor pueda tener un dato para defenderse. Entonces, nada más dice los sábados de marzo. Y hay uno de los videos que es del sábado de marzo y que no se advierte que el señor se haya conducido en la forma que la señora lo refirió en su declaración. Por lo tanto, no se ve robustecida la declaración de la señora Paola León Ramírez, que dijo que todos los sábados la iba a insultar. Y hay varios videos de día sábado de ese mes donde eso no ocurrió. Decían los romanos, mentiroso en parts, mendaz en parts, mendaz en toto. Mentiroso en parte, mentiroso en todo. Es una regla de valoración desde hace 2000 años. El que miente en parte, te miente en todo. y al contrario, se evidencia que las cosas no pasaron como ella dijo, de acuerdo a los videos que se vieron. Ahora, ciertamente tiene razón. El primer elemento con el cual vamos a poner a una persona en libertad es la conducta. El aspecto negativo de la conducta es la ausencia de conducta. Simplemente el hecho no se cometió, no existió, punto. No existió. Son la defensa en señalar que el señor Guillermo Campillo García no iba al domicilio de la víctima Paola León Ramírez, ubicado en calle Naranjo, número 2, Colonia Medias Tierras, en Tulancingo, Hidalgo, para buscarla a ella o para generarle un conflicto o para amenazarla o para insultarla. El señor, como se evidenció también de las 8 capturas de pantalla que se vieron, se presentaba en ese domicilio porque refirió que tenía un régimen de convivencia con su hija, Y el fiscal dijo que eso no importaba, que no tenía nada que ver. Claro que sí, porque es la justificación del por qué el señor se encontraba ahí. Y entonces ahorita la juez está concatenando los videos con las capturas de pantalla. Y ninguno de los dos de manera aislada hubiera servido. Porque el puro video
se refuerza con la captura de pantalla porque en la captura viene la fecha y vienen las diversas llamadas que el señor realizó, los mensajes que ella contestó, negándose a prestarle a la niña. Y aunque eso no es materia de la litis, pues sí queda claro que no ocurrió violencia en esas fechas que dice la señora. Juez, el segundo civil y familiar dio hasta el nombre Cristian Camacho, había autorizado la convivencia en esos términos y que él iba como habían quedado, que él tenía que ir por su hija en la mañana para llevarla a la escuela y que tenía convivencia con ella un sábado cada 15 días. Y también se oyó aquí en esta audiencia al señor Guillermo Campillo García decir que desde septiembre del año 2019 la señora no le permite la convivencia con el menor. Ahora, de los mensajes de captura de pantalla que se vieron aquí, se puede establecer que cuando el señor Guillermo manda mensaje a la señora Paola León Ramírez, no solo lo hace en forma respetuosa y sin ninguna grosería y sin ninguna amenaza y le dice, oye, estoy aquí y otra vez no me abriste, vengo a lo de la convivencia de mi hija. Y al menos en 3 ocasiones recibe como respuesta en los mensajes que se vieron, y lo dijo el señor, que la señora le contesta enviándole una copia de un escrito o de un acuerdo de apelación y que le dice, las reglas de convivencia han cambiado, mis abogados ya apelaron, si tienes cualquier duda comunícate con ellos. Entonces, si bien hay un pleito o un conflicto por la convivencia de la menor hija de la señora Paola y del señor Guillermo Campillo García, ya en un juzgado familiar se había establecido unas reglas de convivencia, lo que le da la legitimidad al señor Guillermo Campillo García de presentarse al domicilio donde su hija habita para solicitar la convivencia, independientemente de que se la hayan dado o no esa convivencia por parte de la señora Paola León, pero sí se insiste, está legitimado el señor porque a quien va a buscar es a su hija. Entonces, aunque eso no era materia de litis, pues sí es un precedente que establece el por qué el señor iba. Porque si no hubiera habido una justificante o hubiera habido una restricción, él hubiera estado en un marco de ilegalidad y entonces sí. Pero no. Él iba porque había una autorización judicial, una orden, que ella, por cierto, no cumplía. Tanto, no queda acreditado la manifestación de la víctima respecto a los hechos que ella refiere ocurrieron desde el mes de marzo del año 2020, porque de los videos que se vieron de las diferentes fechas de marzo de 2020 en que el señor Guillermo Campillo García se presentó al domicilio de la víctima, en ninguna de esas vimos que gritara, que insultara, que le faltara el respeto a la señora Paola, pues ni siquiera le abrieron la puerta, nunca se la abrieron. Entonces, no se acredita. En este caso, el Ministerio Público pues tiene la carga de la prueba y tiene la obligación de acreditar que efectivamente el señor... Ahí está, porque muchos dicen, se van a encontrar ustedes, ya nos tocó a Álvaro y a mí, ya nos tocó un juez que dijo, que quería decir, ¿no? Que el artículo 130 era hasta la etapa de juicio, que se aplicaba hasta la etapa de juicio. No, aquí no dice, ni siquiera se encuentra el artículo 130, no se encuentra en los artículos de la etapa de juicio, que son del 380 y tantos en adelante. El artículo 130 lo estamos encontrando en los deberes del Ministerio Público. Y el 130 no distingue en qué etapa tiene la carga de la prueba. Y el principio general del derecho es que donde no se distingue, no se debe distinguir. Donde la ley no distingue, no se debe distinguir, porque eso sería crear leyes que no existen. Y el artículo 30 es muy claro y dice la carga de la prueba para demostrar culpabilidad corresponde a la parte acusadora, porque es un sistema acusatorio. Y es que muchos dicen, es que la culpabilidad se da hasta la sentencia. No, porque si a una persona tú la estás quitando su libertad, desde ahí ya tiene una presunción de culpabilidad porque está quedando preso. Y le estás afectando un derecho humano fundamental, que es la libertad. Y entonces la carga de la prueba para demostrar que la persona participó, tiene culpa, porque hablar de culpa es hablar de dolo o de imprudencia. Y si tú vas a considerar como juez que el señor
la amenazó o le ejerció violencia, eso lo tiene que probar el Ministerio Público conforme lo establece el tipo penal. Y el tipo penal establece la violencia por acción o por omisión, pero el Ministerio Público invocó acción penal por acción. Hechos que ocurrieron supuestamente el 6 de junio y que vimos que no fue así. Y sobre todo que la juez lo vio. Se presentó tal día, la fecha, el horario, no dejarlo abierto. Y que el señor efectivamente le faltó al respeto, insultó a la señora o que la iba a buscar. Insisto, aquí sí es relevante establecer que hay una convivencia decretada por un juez familiar y que esa es la razón por la cual el señor Guillermo Campillo García se presentaba al... Por eso recordarán ustedes el día de ayer que yo le estaba diciendo a mi compañero, pregúntale qué día fue, pregúntale a qué horas, pregúntale a dónde iba, pregúntale de qué es el pantallazo, porque todo eso no lo estaba diciendo el señor imputado. Y al decir todo eso, pues la juez fue cerrando la pinza para darse cuenta que todo tenía un engarce. Un engarce, siempre tenemos que engarzar la prueba. Porque, por ejemplo, el dictamen del perito no tiene punto de asidero, porque el dictamen dice, la señora sí ha sido violentada. Ok, sí, ¿y de dónde lo vas a agarrar? Con el hecho. Es decir, perito, ¿cómo me vas a demostrar que esa violencia que tú dictaminaste proviene del día 6 de junio y de los sábados de marzo? No lo puedes, no lo acreditaste. Y eso puede ser tan solo y simplemente con que el perito explique y diga, en relación a los hechos que refiere la señora, tenemos que, ella refiere esto y el otro y aquello, y eso le provocó, y ahí ya te amolaste, ¿no? Pero ni siquiera tienen ese cuidado los peritos de la fiscalía, porque saben que todo les pasan hecho al aventón. Por eso siempre es importante que nos hagamos de un buen perito, o buenos peritos que nos puedan asistir desde estas primeras etapas. Quizá a lo mejor no llevarlo, si es que no hay el recurso, pero si lo hay, pues no hay impedimento de hacerse acompañado de un consultor técnico. O yo puedo llegar ya a la audiencia preparado por el perito, ¿verdad? El perito ya me dijo, vas a argumentar esto, esto y esto. Domicilio de la señora Paola León Ramírez. Ahora, por lo que hace a los hechos ocurridos el día 6 de junio del año 2020, igualmente vimos un video. Permítame. Nada más para que quede el registro, el video 8 es del sábado 14 de marzo, en donde el señor Guillermo Campillo García refiere, me dirijo a recoger a mi hija el sábado 14 de marzo, como está en el régimen de convivencia. Se ve que llama un número, se oye que le contesta la grabación, el número que usted marcó está ocupado, le pregunta a la defensa qué mencionas ahí y dice que los mensajes ni siquiera le llegan a la señora Paola, ya que estoy bloqueado de su celular. Se ve el domicilio y se ve y se oye que toca el zaguán, pero insisto, en ningún momento hubo una falta de respeto a la señora Paola. Ahora sí, respecto a los hechos del 6 de junio del año 2020, esto es muy relevante porque la señora Paola, de acuerdo a lo que me expuso el Ministerio Público, dijo que el 6 de junio de 2020 Guillermo Campillo García acudió de nueva cuenta a su domicilio, que ella abrió la puerta y Guillermo le dijo de manera altanera y grosera que le bajara de huevos o se le iba a cargar la chingada. Aquí todos vimos el video del 6 de junio y no se vio nada de lo que se dijo en esta denuncia. El video del 6 de junio refiere lo siguiente, se ve un mensaje y dice, es el de sábado 6 de junio, fui por mi hija, te marqué pero sigo bloqueado y no entran las llamadas, te hice las videollamadas y no me contestaste, estabas en el domicilio y no me abriste, de pura casualidad estabas saliendo y no me dijiste, y luego dice, 6 de junio de 2020 a las 11:47 de la mañana y se ve una persona del sexo femenino que es Paola León. En el video 1 que dice hoy es sábado 6 de junio se ve 11:43 horas
Y dice, voy al domicilio de Paola León en la calle Naranjo, Colonia Medias Tierras, para ir por mi hija, ya que me tocaba convivencia. Me acompaña Lázaro Torres Arroyo. Dice, ¿ese coche de quién es? Un coche que se ve, y contesta, de la señora Paola León Ramírez. Le pregunta a la defensa, ¿qué haces? Procedo a marcarle, como estoy bloqueado, no entran las llamadas. Se oye el... ¿Ya oyeron la importancia de que ustedes vayan conduciendo el desahogo? En esta etapa, la técnica de litigación que tenemos que aprender, si vamos a desahogar pruebas, sí, en base a testigos, peritos o el propio imputado, ustedes vayan conduciendo al propio testigo, al perito, al imputado, porque la jueza le está tomando mucha importancia a lo que el señor dijo, a lo que aclaró, a lo que se le preguntó. No nada más es ponerlo a hablar como periquito y exhibir los videos, sino que es narrarle la película a la juez para que vea si es verdad o no lo que le dijeron. Pero que marcó. Y luego dice, procede a hacerle una videollamada porque no atendía las llamadas normales, la cual tampoco atendió. Se escucha que se marca el teléfono, suena la llamada y dice el señor Guillermo, oye, vamos a hacer una segunda videollamada. Y le dice la defensa, ¿por qué insistes? Y dice, porque desde el 12 de septiembre de 2019 no me permite la convivencia con mi menor hija. Le pregunta a la defensa, ¿qué haces? Procedemos a tocarle, la cual ya iba de salida con mi menor hija. Iba más Lázaro Axel Torres Arroyo y su servidor. Ahí le digo que iba por mi hija y me dijo que no, que el juez dijo que las convivencias eran por videollamadas y mi hija claramente me dice, no me deja. Se ve que sale la señora Paola y al ver que Lázaro la está grabando, dice que deje de grabar y el señor Guillermo le dice que no, que es para constatar que no lo deja ver a su hija. También le dice el señor Guillermo la señora Paola le dice a su hija, dale un beso a tu papá, ya nos vamos. Y el señor Guillermo dice, me regreso a darle un beso a mi hija y nos retiramos. De ese video, lo que pudimos advertir es que esos hechos coinciden específicamente con lo que la señora dijo, que la señora dijo que el 6 de junio Guillermo acude a su domicilio, que ella abre y que él de forma altanera y grosera la insulta y le dice que le baje de huevos o se la iba a cargar la chingada, y eso no se vio. En el video se ve que la señora sale, que sale la niña abraza a su papá, el señor abraza a la niña y nunca se escuchó que le gritara, que la insultara, que la amenazara. En lo que se ve en ese video, que es lo que coincide en el momento que la señora Paola León Ramírez hace la denuncia. Entonces, no está acreditada la manifestación de la señora Paola León Ramírez, que el 6 de junio del año 2020, el señor Guillermo Campillo García haya llegado al domicilio de ella a insultarla, a faltarle al respeto y como consecuencia de ello, pues le generara una violencia psicológica. Por lo tanto, pues no se acredita el dicho de la señora Paola León Ramírez. Ahora bien, hay otra cuestión muy importante que tengo que hacer notar y es la siguiente. El Ministerio Público establece que con los datos que expuso y de los cuales ya me hice cargo, de todos los que me dijo, se acredita el delito de violencia familiar y lo sustentó, entre otros, en el artículo 243 ter fracción primera del Código Penal vigente en el Estado, advirtiéndose de la narrativa de la señora Paola León Ramírez, que refirió que en 2015 inició una relación sentimental con Guillermo Campillo, que procrearon una hija, que establecieron un domicilio conyugal, y que el 4 de febrero del año 2008 fue el día que Guillermo la... O sea, la teoría fáctica de la señora, la narrativa, la denuncia, el hecho que la ley señala como delito, simplemente no existe. No existió, es una mentira. Por lo tanto, ya ni siquiera es necesario analizar la responsabilidad de algo que no existe.
está acreditado, como les dije al principio, de manera fehaciente, pues que no hay delito. Y eso, pues el señor ya no quiso, ¿verdad? Ya no quiso porque hay otra dinámica que no viene al caso, pero esto implica una falsedad por parte de ella, ¿eh? Inicia una falsedad, implica una falsedad, y ahora viene la denuncia al revés, por falsedad. Corrió de la casa. Entonces, con esto queda de manifiesto que en esa fecha es que se termina la relación entre la víctima y el imputado. Pues bien, si bien es cierto, podemos afirmar que hubo una relación de hechos entre Guillermo Campillo García y Paola León Ramírez, de acuerdo a lo que ella dice, que inicia a vivir con él en el 2015, que tienen una hija y que la relación el 4 de febrero de 2018 pues termina porque la corre de la casa, pues sí se acredita que estuvo viviendo con él 6 meses, pero no se acredita que estos hechos ocurridos en marzo de 2020, que ella refiere que ocurrieron, y el 6 de junio del año 2020, actualicen esa relación de hecho en relación a lo siguiente. La última hipótesis del primer párrafo del artículo, señala. A ver, 243 ter. Perdón, pero vale la pena porque ustedes están teniendo varios asuntos así, donde siempre les he yo recalcado, en los asuntos que me han tenido a bien consultarme, les he recalcado, siempre hay que irnos al código penal, a definir bien lo que está pidiendo el tipo. Vamos a bajarlo. Disculpen ustedes, no lo tenía a la mano. Es el Código Penal de Hidalgo, porque este asunto se dio en el estado de Hidalgo. Lo bajamos rápido. No, vamos a intentar otro enlace, ahí no abrió. $243 ter. $243 bis, y la familia equiparada. ¿Por qué? Porque como ven ustedes, la señora no está casada con el señor. Sin embargo, el 243 ter establece una equiparación. Dice, se equipara la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo 243 bis. Por eso la juez analizó ahorita que tuvieron una relación de hecho, que hicieron vida en común por un periodo mínimo de 6 meses. Eso está acreditado. Pero los hechos que hacen la violencia están en el 243 bis. Comete el delito de violencia familiar quien ejerza cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y vicaria que ocurra o haya ocurrido fuera o dentro del domicilio en contra de la cónyuge, excónyuge, concubina, exconcubinario, pariente consanguíneo, en línea recta, ascendente, descendiente, adoptante y adoptado, el incapaz de sobre su tutor. Entonces, pues es un tipo muy, muy abierto, ¿no? Porque simplemente habla de violencia, no nos define bien en qué tipo de... Pero bueno, la violencia sabemos que requiere su estudio dogmático, independiente, se puede cometer por acción, por omisión, actualmente es muy amplio, ¿verdad? Pero el hecho en el que ella se funda, pues es en esas amenazas que le hizo, supuestamente el 6 de junio,
del año en curso. Y entonces eso no está acreditado. Se equipara a la violencia familiar y se sanciona con las mismas penas al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo 243 bis en contra de la persona con la que haya tenido en un periodo hasta de 2 años antes de la comisión del acto u omisión una relación de hecho. Entonces tenemos, si el 4 de febrero de 2018 terminó la relación de hecho, los 2 años posteriores son 4 de febrero del año 2020. Luego, si los hechos ocurren en marzo del 2020 y luego el 6 de junio del año 2020, ya no se actualiza la relación de hecho existente entre la víctima y el imputado y que estos hechos que no están acreditados hayan ocurrido dentro del periodo de tiempo de 2 años anteriores a la fecha en que sí había la relación de hecho. Por lo tanto, no se acredita este elemento del delito de violencia familiar, aunado que no se acredita la existencia del ejercicio de violencia psicológica por parte de Guillermo Campillo García hacia la señora Paola León Ramírez, ni durante los sábados del mes de marzo de 2020, ni el 6 de junio del año 2020. Por lo que en este caso, al no actualizarse estos elementos del delito. Ahora viene el punto. La vinculación va a ser con efectos de sentencia o va a ser con las reservas de ley. Con las reservas de ley sabemos que no inhibe la persecución penal, que la juez libera porque no son suficientes los elementos. Y entonces el Ministerio Público queda en libertad de poder integrar lo que falte y volver a solicitar. Pero aquí nosotros por eso pedimos nulidad. Por eso pedimos nulidad para que una vez anulados los datos de prueba y una vez acreditado que el hecho no ocurrió, pues la juez va a resolver una vinculación con efectos de sentencia absolutoria. Vamos a ver por qué. En términos de lo que señala el artículo 25, apartado A, fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado. 25, apartado A, fracción segunda. Del Código Penal 25A2. 25A2. El delito se excluye. Esta es la teoría del delito pura. De excluyentes del delito. El delito se excluye cuando se actualice alguna causa de atipicidad. ¿Cómo cuál? Son causas de atipicidad la ausencia de conducta o la falta de alguno de los elementos del tipo penal. Aquí no falta un elemento del tipo penal, lo que no hay es conducta sin intervención de la voluntad del sujeto. Causas de atipicidad, ausencia de conducta. La actividad o inactividad se realizó sin intervención de la voluntad del sujeto. Simplemente no existió el delito. No hay hecho generador. Tenemos una causa excluyente del delito porque faltan los elementos que integran la descripción legal del delito de violencia familiar equiparada en términos del artículo 243 bis, primer párrafo, 243 ter, primer párrafo, última hipótesis en relación a la fracción primera del mismo artículo y 243 cuater, fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado. En consecuencia, los hechos de marzo de 2020 y del 6 de junio del año 2020, lo que procede en términos del artículo 327, 328 y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales es 327, 28 y 29 del Código Nacional, al cual vamos ahorita. Sí, va a sobreser porque el 327 comulga con el Código Penal de la entidad y con todos los códigos de los estados, cuando establece que el Ministerio Público, ¿verdad?, cuando no acredita todo esto, se podrá sobreseer el asunto cuando el hecho no se cometió. Entonces, esta no vinculación se va a dictar con efectos de sobreseimiento.
y el efecto del sobreseimiento, dice el 328, es como si fuera una sentencia absolutoria que pone fin al proceso. Ya no pueden volverlo a perseguir penalmente por los mismos hechos. Y es un sobreseimiento, en este caso, sobre esos dos hechos. Sería parcial, ¿verdad? Porque todavía quedaría el tema de la violencia por el tema de que faltó una factura o no sé qué caramba. Ella ni se acreditó eso porque la señora no tenía la factura. Y el Ministerio Público no lo pudo integrar. Decretar el sobreseimiento parcial de esta causa penal 245/2021, porque en este caso opera la causa excluyente del delito del artículo 25, apartado A, fracción segunda, ya que faltan los elementos que integran la descripción del delito de que se trate y que son en consecuencia el primero, que se ejerza algún tipo de violencia que sería psicológica en contra de una persona con la que se haya tenido una relación de hecho en los 2 años anteriores a la comisión del hecho. Y por lo tanto, aquí el hecho pues no constituiría delito en términos del artículo 327, fracción segunda, e insisto, se decreta el sobreseimiento parcial de esta causa por cuanto hace a estos hechos. Establecido lo anterior, pues ya resulta innecesario entrar al estudio de la probable participación del señor Guillermo Campillo García. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 19 y 20 constitucionales, los artículos 243 bis, 243 ter, primer párrafo, última hipótesis en relación a la fracción primera, 243 cuater, fracciones segunda y tercera, 243 quintus, fracción séptima del Código Penal vigente en el estado de Hidalgo, así como lo dispuesto por los artículos 319, 327, fracción segunda, 328, 329, 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales es de resolverse y se resuelve primero con esta fecha, 3 de septiembre del año 2021, siendo las 20:47, se decreta auto de no vinculación a proceso a favor de Guillermo Campillo García por no acreditarse su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar equiparada cometido en agravio de Paola León Ramírez respecto a los hechos. Bueno, pues ahí está el punto. La víctima, pues también repito, con todo respeto a las damitas, ocurre mucho, ¿no? Que hay veces que por venganzas o por cosas así se señalan hechos falsos. No siempre, ¿verdad? Vamos a cerrar la clase con este ejemplo, con este último ejemplo. Muy breve, de un hecho, pues también inédito, donde el Ministerio Público solicita, el mismo Ministerio Público solicita una no vinculación, cuando en la duplicidad le muestran lo que ocurrió realmente y que no está respaldado por los medios de prueba. Miren esto. Está muy bajito el volumen, pero les voy a ir traduciendo. Después de que se desahoga un video, como medio de prueba en la duplicidad, exactamente igual, le dan la palabra al Ministerio Público. Y este fiscal sí es honesto y dice lo siguiente. Adelante. Bueno, la fiscalía considera que ya hemos visto un dato objetivo con esta grabación. Dice, la fiscalía ha visto en este momento, perdón, está muy bajito, la fiscalía ha visto en este momento un dato de prueba, que se ha desahogado, va de nuevo. Pero
¿No quiere prepararlo? No, adelante. La fiscalía considera que ya hemos... La fiscalía considera, una vez que ya hemos visto ese medio de prueba, que fue la videograbación que todos observamos, se considera que no está actualizada la fracción tercera del artículo 316. Porque de los antecedentes de investigación se desprende que no se cometió el hecho como lo dijo la víctima. Que los hechos ocurrieron de una manera diferente a lo que ha narrado la víctima. Y lo está diciendo el fiscal. Esa es la buena fe, esa es la buena fe. Es una de las pocas veces que vamos a ver la buena fe del fiscal. Y en ese sentido, la fiscalía no reitera entonces su petición de vinculación al proceso. Y entonces la fiscalía no reitera su petición de vinculación a proceso. Y el juez Aarón Atristán, que también es maestro, se queda sorprendido porque miren lo que dice. La primera vez que yo he visto algo así en el sistema procesal penal acusatorio. Y bueno, eso también es digno de reconocerse, defensores, porque también en contraposición se les critica muchísimo a los agentes del Ministerio Público con ese afán. Ya ven ustedes que no, que la idea sí se está gestando adecuadamente. Eso es digno de conocerse. Entonces dice el juez dice, qué bueno que sea y que se demuestre que también los fiscales tienen buena fe. Es la primera vez que he visto algo así en este sistema. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Con esto terminamos. Vamos a ver por qué el fiscal se desistió. Ni siquiera debatió. Muy buenas noches. En punto. El presunto abuso sexual cometido supuestamente por policías de la Ciudad de México contra varias mujeres, 2 de ellas menores de edad, ha provocado en los últimos días indignación y movilizaciones. Usted lo ha visto. 3 casos en particular en el último mes desataron el enojo. En 2 de ellos, los presuntos responsables, efectivamente policías, ya han sido vinculados a proceso. En el tercero, ocurrido en la alcaldía de Azcapotzalco el sábado 03, el 13 de agosto, la investigación está aún en curso. En punto, obtuvo videos de la noche y de la calle en la que la menor asegura que sucedió la agresión en su contra. Estos son. De acuerdo con la primera declaración que ofreció la joven de 17 años de edad ante el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 3 de agosto, que tras haber ido a una fiesta, unos amigos se ofrecieron a dejarla cerca de su domicilio y que solicitaron un taxi de aplicación. Ella y otros 4 jóvenes abordaron el vehículo que dejó a la chica en la esquina de Nopatitla y San Sebastián en Azcapotzalco. La joven declaró que caminó media cuadra sobre Nopatitla, que la calle estaba sola y que vio un vehículo tipo patrulla que circulaba en el mismo sentido que ella caminaba rumbo a la calle Huaque, que sintió miedo y se acercó a un zaguán a tocar el timbre, simulando que era su casa, que vio que en la patrulla iban 4 policías, que uno le preguntó a dónde iba y otro más le dijo que la llevarían a su casa. Ella se negó, que uno de ellos la tomó del brazo, la subió a la parte trasera de la patrulla y la agredió, que después bajó de la patrulla y durante 10 minutos volvió a tocar el timbre de la casa hasta que llegaron otras patrullas. Días después, este relato se filtró a los medios. La familia se molestó y, según la Procuraduría, fue la razón por la que ya no ratificaron la denuncia. En punto, obtuvo videos de cámaras de seguridad particulares de esa noche. Una, ubicada en la calle San Sebastián, cuyo reloj marca la 1:47 del sábado 3. Otra, sobre Nopatitla, cuyo reloj marca las 2:13. El desfase obedece a la programación que los particulares hicieron de sus cámaras. La primera cámara muestra que esa noche un vehículo se detuvo en la esquina de San Sebastián, metros antes de llegar a Nopatitla. Se ve a una joven bajar y hablar brevemente con alguien dentro del auto. Camina sola rumbo a la calle Huaque e instantes después una camioneta Caravan. En el segundo video se ven pasar ambas camionetas. Segundos más tarde, la joven aparece caminando sobre Nopatitla. Se detiene al llegar a este domicilio
cuya puerta está dentro de un nicho. Un poste tapa la visión de la cámara. 3 minutos después, la joven vuelve a aparecer en la imagen. Se queda de pie y vuelve a dirigirse a la puerta. 3 minutos más tarde, un taxi se detiene e instantes después avanza. Según el registro de la cámara, 6 minutos después aparece una patrulla a toda velocidad que al ver a la joven se echa en reversa. Bajan 2 policías y dialogan con ella. Uno se dirige a la puerta, mientras otro estaciona la patrulla para que pase un auto particular. 2 minutos más tarde, llegan 2 patrullas más. Segundos después, una pick-up. Mientras, un transeúnte se detiene, permanece con los policías varios minutos y se va. En la escena, hay 8 uniformados. Toda la acción se desarrolla frente a la puerta de la casa donde la joven habría tocado el timbre, sin que, según ella, nadie la atendiera. Según las autoridades, la dueña de dicho domicilio llamó al 911 5 minutos después de que sonó el timbre, advirtiendo que una chica estaba gritando. 20 minutos después de ser captada por esta cámara, se observa que llegan 4 paramédicos a la puerta de la casa. 30 segundos más tarde, la escoltan hacia una ambulancia. Durante media hora la calle permanece solo con 2 patrullas. En un momento, aparece un hombre tomando datos de los vehículos. 10 minutos después, cuando la cámara de seguridad marca las 3:21, se ve una ambulancia escoltada entre 2 autos particulares. Ahí, la menor habría sido trasladada desde ese momento hasta que la última patrulla abandona el lugar. Pasan 18 minutos. Y entonces, como pueden ver ustedes, entonces el dicho de la jovencita, pues es una mentira. Era una mentira. Y pues nosotros prejuzgamos, ¿no? La presunción de inocencia existe porque los seres humanos tenemos la presunción de culpabilidad en nuestra mente. Es decir, sociológicamente está demostrado que para uno es más fácil creer lo malo que creer lo bueno. Por ejemplo, si a alguien le dicen ahorita, no, pues fíjate que el doctor Lembo es muy buena persona y no sabes, es un ángel. Todos van a decir, no, si se ve que es re payaso, me cae gordo. Pero si alguien les dijera a ustedes, oye, fíjate que ya no nos va a dar clase porque creo que lo agarraron porque andaba robando. Ah, ¿ya poco? Sí. Y es más fácil que crean eso que lo otro. ¿Y por qué lo digo? Porque, repito, son cuestiones humanas. Sociológicamente está demostrado que los seres humanos es más fácil que creamos en lo malo, en la culpabilidad de una persona, que en la inocencia de una persona. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de esto que les estoy diciendo? ¿Y por qué existe la presunción de inocencia? Porque los seres humanos, cuando se empezaron a juntar en tribus, en organizaciones, tenemos el derecho tenemos el instinto de autoprotección. Tenemos el instinto de autoprotección, de protegernos, de cuidarnos. Y entonces cuando oímos algo malo, luego pensamos, no me vaya a pasar a mí. Cuando oímos que secuestran a una persona, cuando le pasa algo a una niña, pensamos en nuestras hijas, luego pensamos que nos va a pasar. Porque ese es el instinto de autoprotección. Y entonces es más fácil para la autoprotección de uno creer que alguien hizo algo malo que creer que alguien hizo algo bueno. Y esto está demostrado psicológicamente, por eso es que se estableció la presunción de inocencia. Es más, nosotros mismos cuando vamos y vemos a nuestro cliente, aunque nos esté diciendo que él no fue, lo primero que pensamos es, ¿cómo no? ¿Cómo no? El juez también piensa, aunque diga... Ya dime la verdad, ¿no? Sí, el juez también piensa eso. Todos piensan eso. Cuando alguien está sentado ahí, todo el mundo piensa que es culpable. Y a veces no es cierto. En el 90% de los casos sí, pero hay un 10% que no. Y por eso se tuvo que crear el Instituto de la Presunción de Inocencia, por esa culpabilidad que todos siempre tenemos en mente. Bueno, pues que Dios los bendiga, les mando esta clase también
y un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos Gracias, la próxima profesor. semana. Gracias a Hasta luego, ustedes. profesor. Buena tarde. Buena tarde. Que la pasen bien. Un abrazo hasta allá, hasta